¿Qué es el concepto de el choque cultural? El choque cultural es una experiencia que una persona puede tener cuando se traslada a un entorno cultural que es diferente del propio. También es la desorientación personal que una persona puede sentir, ¿verdad?, al experimentar una forma de vida desconocida debido a la inmigración o una vista de un nuevo país, un cambio entre entornos sociales o simplemente la transición a otro tipo de vida. Una de las causas más comunes de choque cultural, ¿verdad?, involucra a personas en un ambiente extraño. El choque cultural puede describirse como consiste en al menos una de 4 fases distintas: luna de miel, transición, ajuste y adaptación. Simplemente es una manera frecuente, ¿verdad?, de describir los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede tener después de dejar una cultura que le es familiar para vivir en una nueva y diferente. Las principales causas de las conquistas de América fueron las siguientes: la necesidad de la corona de Europa occidental de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los crecimientos de gastos de sus monarquías centralizadas. Los avances científicos y tecnológicos de la época, como la brújula, el astrolabio y las carabelas, que permitieron la navegación oceánica hacia los territorios americanos. La expansión demográfica de Europa, que demandaba recursos naturales para su economía y la alimentación para sus pueblos. La superioridad tecnológica de las potencias europeas respecto a sus pueblos originarios de América. Los europeos contaban con caballos, armaduras y armas de fuego. Los americanos, en cambio, disponían de una tecnología básica, lítica, lanzas, arcos y flechas. Desconocían la pólvora y carecían de animales de batalla. Las enfermedades que los europeos llevaban a América, para las cuales los organismos de los indígenas no tenían defensas: la viruela, el sarampión, la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas, provocaron miles de muertes y debilitaron a las sociedades americanas en medio de la guerra y de la conquista. Estas son algunas consecuencias que destacan por su importancia en la conquista de América. Desaparición de los sistemas políticos y también organizativos de los pueblos indígenas. Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y la casi extinción de otras. Las lenguas indígenas pasaron a un segundo plano, si bien este proceso tardó casi 3 siglos, y se impusieron definitivamente los idiomas europeos. Pasaron a ser hegemónicos en todos los países americanos. Destrucción de obras culturales de los pueblos originarios. Textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, obras artesanales, monumentos, entre otras. Desprecio y estigmatización de las culturas originarias, por lo que entre muchos intelectuales europeos se consolida en eurocentrismo. Subordinación de los pueblos originarios. Los colonizadores españoles atribuyeron a los indígenas la categoría de encomendados. La esclavitud y el trabajo forzado. Existían pueblos aborígenes que practicaban la esclavitud y los conquistadores la establecieron de la misma manera. Por eso secuestraron entre 15 y 60 millones de personas en África, de las cuales solo unos 10 millones llegaron vivas a América, para ser reducidos a esclavos. La conquista entabló nuevas vías de comunicación y transporte, sobre todo marítimas entre Europa y América. Esto llevó a la creación de numerosos puertos oceánicos y fluviales en el continente americano. La ruta de estas vías fue establecida por razones mercantiles, en relación con los bienes que se extraían en América para ser llevados a Europa. Principalmente lo que se exportaba era oro, plata y alimentos, así como la importación de manufacturas desde Europa y esclavos desde África.
inició la mundialización y aparición del comercio transatlántico. El maíz, la patata, el cacao y el tomate tuvieron un impacto importante en la alimentación del resto del mundo, así como el café y la caña de azúcar. Características de la conquista de América. Fue iniciada por los reyes católicos de 1479 a 1504, que financiaron y patrocinaron los 4 viajes de Colón a América. Durante el gobierno de sus sucesores, en especial Carlos I y Felipe II, España logró conquistar la mayor parte de América. El principal competidor de España en América fue el Reino de Portugal. A partir de 1500 inició la ocupación del actual territorio del Brasil. La delimitación de los territorios bajo influencia de España y Portugal en América quedó establecida por el Tratado de Tordesillas, firmada en 1494. Este acuerdo fue sistemáticamente violado por Portugal, que, paulatinamente, ocupó territorios adjudicados a España. Durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, Francia, Inglaterra y los Países Bajos se sumaron a la conquista de América, compitiendo entre sí y tratando de arrebatar territorios a España y Portugal. La conquista de América fue un proceso muy complejo, en el que no es posible reconocer etapas sucesivas, ya que exploración, ocupación y poblamiento de los territorios americanos fueron procesos entrelazados y muchas veces simultáneos. Fue un proceso constante, ya que, si bien se concentró en los siglos XVI y XVII, se prolongó hasta el siglo XVIII, debido a las resistencias de distintas sociedades indígenas y la incorporación de nuevos estados con pretensiones sobre el territorio. Sus protagonistas fueron muy variados, aventureros y conquistadores particulares que firmaban capitulaciones de los reyes, disidentes religiosos, funcionarios estatales, militares profesionales y religiosos que pretendían evangelizar a los indígenas. Se realizó a partir de expediciones llegadas directamente desde Europa o desde enclaves urbanos fundados por los europeos, siguiendo los modelos de las ciudades europeas. La conquista constituyó un violento choque de civilizaciones, tras el cual se destructuró el mundo de los pueblos originarios. Esos fueron obligados a someterse a la dominación de los europeos, que les impusieron su lengua, religión y cultura, además de distintas formas de trabajos forzados y servidumbre. La conquista española provocó la desestructuración del mundo a origen americano, es decir, se interrumpió para siempre el venir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas. Trastornadas sus jerarquías sociales, alterada su estructura económica y amenazadas sus creencias religiosas, los indígenas tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores. Para pueblos guerreros y en proceso de expansión territorial, como aztecas e incas, la derrota fue interpretada como el abandono por parte de sus dioses y el fin de un ciclo cósmico. Una de las consecuencias de la derrota de sus dioses fue el desgano vital que se apoderó de muchos nativos. Esto se manifestó en una drástica caída de la fertilidad, abortos e infanticidios y dramáticos suicidios colectivos. Por otra parte, las guerras entre españoles e indígenas diezmaron a un considerable número de población masculina, alteraron la organización familiar nativa, los métodos bélicos empleados por los europeos fueron muy eficaces y contribuyeron a la brusca disminución de la población aborigen, esto a pesar de los esfuerzos de la corona española, que promulgó diversas leyes para frenar los abusos derivados de las guerras. Al analizar la perturbación de las culturas en este choque de culturas, implica necesariamente entender que cada grupo tuvo que desarrollar y adaptar estrategias de supervivencia, las cuales sirvieron para mantener prácticas o rituales que se les ayudaron a conservar elementos culturales propios relacionados con su cultura ancestral. En definitiva, la perturbación es el resultado del sincretismo, es la pérdida de referencia con respecto a la cultura de cada grupo, es decir, lo que se genera por lo que no encaja en lo establecido.
A medida que se desarrolla la perturbación, van surgiendo las estrategias de supervivencia. Si bien la conquista fue un enfrentamiento de ambas partes, no lo explicaríamos como un enfrentamiento bélico tradicional en el sentido de internacional, sino más bien por adaptación a las circunstancias. Para sobrevivir a la perturbación del choque, además, la conquista no significó solamente una guerra entre civilizaciones diferentes, sino que existió un conflicto cotidiano en la comunicación entre los grupos. Las dos cosmovisiones del mundo y de la vida, sus significaciones e imaginaciones sufrieron perturbación de no poder encontrar rápidamente una respuesta adecuada a la situación. Se puso en juego, en definitiva, la esencia de ambos bandos para sobrevivir en una situación inesperada. Quizás si los nativos que se enfrentaron en la batalla con los invasores no hubiesen respondido preguntas con justificaciones divinas o religiosas, hubiesen podido comprender que se trataba de otro de los tantos pueblos del que debían defenderse. Aunque hay que aclarar que también para los españoles la conquista estuvo ligada a lo divino. América era el paraíso.